Trata de un protagonista llamado Kazu, que había reencarnado y mató al rey demonio y también al dios malvado, pero este le hizo un agujero en el pecho y una clase de diosa le dijo que gracias a él la humanidad estará a salvo durante 5000 años y que es el único en lograrlo, y gracias a eso ella le dice que va a dejar que él decida si ir al cielo, revivir en el mundo tal como estaba o volver a su mundo original. Y en ese momento el prota se pone a pensar en cuando él estaba en su mundo original con 40 años y trabajaba horas extras sin ningún pago en una empresa negra, hasta que murió y reencarnó en ese mundo con 17 años. Y el prota le dice que lo envíe a su antiguo mundo, y se pregunta que si podrá llevarse su poder a ese mundo, pero ella lo mandó a ese mismo mundo cuando él tenía 17 años, y el prota al principio no sabía, y cuando llega, un tipo llamado Kakogawa le había dado un pelotazo en la cara, y se estaban burlando de él, con lo que el prota le pregunta que si él sabe su nombre y la fecha en la que están, pero él se sigue burlando y le dice que parece que fue muy fuerte el golpe, y el prota los reconoce porque ellos estaban juntos en secundaria. Y en ese momento llega Yui, una amiga de la infancia del prota, y es la hija del presidente de una de las compañías más reconocidas, y es la más bonita de la escuela, y se lleva al prota, con lo que Kakogawa dice que como una chica como ella es amiga de él, y le lanza un pelotazo al prota, pero el prota se voltea y le da un golpe a la pelota, y también le da en la cara, y en ese momento el prota se da cuenta de que aún tiene su poder, e intenta usar un poder de ataque, pero no estaba físicamente listo, y Yui le pregunta que si está bien, y ahí el prota se da cuenta de que la diosa lo mandó a ese mismo mundo, pero con 17 años, y después de todo eso, el prota sube al espacio, y empieza a desgarrarse los músculos, y después usar su poder de sanación, y repetir el proceso muchas veces, y lograr tener músculos sin tener que hacer una dieta extraña, y dijo que es suficiente por ahora, y se fue para otro planeta, y el prota estaba entrenando su poder ahí, mientras que por otro lado, Yui estaba caminando por el parque donde ella y el prota se conocieron, y ve sangre en un banco, y encima de una lámpara había una valquiria oscura, y el prota sintió que ella estaba en peligro, gracias a una magia de detención que él había puesto inconscientemente, y el prota iba para allá. En eso, la valquiria oscura baja, con lo que Yui le dice que le ahorró las molestias de tener que buscarla, y se ponen a pelear, y Yui le da una patada, y le dice que esa patada le hubiese hecho un agujero a alguien normal, y en ese momento, el prota llega a la tierra, y se queda mirando la pelea, y los golpes que Yui le daba no le hacían nada, y cuando la valquiria iba a atacarla, Yui usa una habilidad gracias a un tesoro sagrado que ella tiene, y la deja sin moverse, y después usa otra habilidad llamada Hakai no Yari, y le quita la cabeza, pero se quedó sin energía, y cuando ella se iba, aparecen 3 valquirias más, y una de ellas le da una patada, y en ese momento, el prota se pone delante de ella, y cuando una de ellas lo ataca, el prota le da un golpe, y le saca el corazón, con lo que Yui se sorprende, porque el prota la atravesó con sus propias manos, y ni siquiera los proyectiles de los tanques infligen tanto daño, y se pregunta que si el prota también tiene un tesoro sagrado, y en ese momento, las otras 2 valquirias lo atacan, y Yui le dice que tenga cuidado, porque son valquirias oscuras, pero el prota aparece detrás de ellas, y cuando ellas se voltean, el prota las mata, y le cuenta a Yui que él es reencarnado, y se ponen a hablar acerca de las variantes, y que cuando una variante mata a alguien, no pueden recordar el pasado de esa persona, y Yui le pregunta al prota que si recuerda a sus padres, y el prota se sorprende cuando se da cuenta de que no puede recordarlo, y tampoco puede recordar el pasado de Yui, y ella le dice al prota que le preste su poder, con lo que el prota le responde que él también va a pelear, y al día siguiente, la hermana del prota llamada Futaba entra a despertarlo, y se sorprende cuando lo ve despierto, y el prota le dice que él cocinará mañana, y que son hermanos, que tienen que apoyarse más, con lo que ella le pregunta que si está bien, ya que el prota no hacía nada en la casa,
Y cuando se va a la escuela, Yui lo invita a cenar. Y ahí nos damos cuenta de que el tesoro sagrado de Yui son sus medias negras, y que esa es la única arma que los humanos tienen para defenderse, y que solo un puñado de personas tiene un tesoro sagrado. Y en ese momento llega Kakogawa y le dice a Yui que si ella rechaza su invitación de almorzar para irse con ese tipo, y la agarra de la mano y le dice que tendrá que salir con él, con lo que ella le dice que lo suelte, y el prota le da con una goma en la cara y le dice que se le resbaló, y que Kakogawa retó al prota a un duelo de kendo, y le dice que aunque él es el capitán del equipo de fútbol, pero antes él practicaba esto, y que un golpe de un aficionado como él nunca lo alcanzaría, y le dijo que acabará el duelo de un golpe, y dice que si el prota gana, promete no volver a acercarse a Yui, y lo ataca, pero el prota lo esquivó, y Kakogawa sigue atacándolo, pero sigue sin poder tocarlo, y el prota le da un golpe, y todos se quedan sorprendidos, y Kakogawa le dice que no se contendrá más, pero el prota le vuelve a dar, y lo manda al hospital. En eso, un cuervo le informa a Thor de que un humano había matado a 3 valquirias oscuras, con lo que Thor se emociona, y le dice al cuervo que lo lleve con él. Y en el siguiente capítulo, Yui estaba entrenando, y le pregunta al prota que cómo lo hace. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Y el prota le dice que le hace falta músculos para poder resistir los ataques mágicos. Y ella le responde que si no sería mejor transformarse como un Saiyajin. Y el prota le dice que hará que se le desgarren los músculos, al igual que como lo hizo él en el espacio. Y en eso está Kakogawa en el hospital, y un grupo de chicas fue a visitarlo, pero él le dijo a las demás que le duele la cabeza, y que se quedará con la que está en su clase. Y cuando las demás se van, ellos se empiezan a besar, y aquí nos damos cuenta de que Kakogawa es un variante. Por otro lado, el prota le dice a Yui que pruebe su poder con un robot que había ahí, y cuando ella prueba su poder, se siente más ligera, y cuando le pregunta al prota que cómo estuvo, él le dice que no vuelva a usar su tesoro sagrado, y cuando ella le pregunta el por qué, el prota le contesta que si sigue usándolo, en unos cuantos años, su cuerpo se derrumbará y morirá, y el prota se pregunta que si fue ese el motivo de su muerte, y le pregunta que por qué la hija del presidente tiene una cosa tan peligrosa, y ella le dice que esa misión se la dio su padre, y que él es el dueño de una empresa hace muchos años, que quería una conexión con la organización antivariante, y que ella tiene un hermano mayor, y aunque tienen la misma sangre, él heredará la empresa, y que ella es solo un operador de combate, y el prota le dice que aún así le prohíbe usar su tesoro sagrado, y ella le responde que cómo va a pelear sin su tesoro sagrado, y el prota le contesta que con su ayuda, y el prota le dijo que deje que él toque su tesoro sagrado. Bueno, nos ponemos aquí traviesos. Para modificarlo con su magia. Y cuando iba a modificarlo, llega Kakogawa con la cabeza de la que estuvo con él en el hospital, y ellos sabían que ella estaba en su clase, pero no podía recordar algo de su pasado. Y Yui le cuenta al prota que según la organización, ellos llegan de otro mundo a comerse a los humanos, y el prota saca una clase de espada, y cuando el prota lo mata, llega Thor y le pregunta que si él es el que mató a las 3 valquirias, y el prota se sorprende por la gran cantidad de magia que tiene, y se pregunta que si él es una clase de rey demonio, y él le dice al prota que su nombre es Thor, y que se prepare para recibir un golpe del dios del trueno, y le da un golpe al suelo con el Mjolnir, con lo que el prota le pregunta que si es un dios, y él le dice que sí, y así finaliza el manga.